Uno de los principales principios de la doctrina social de la Iglesia es el bien común. Es el conjunto de condiciones sociales que permite a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección para las personas, los cuales son al mismo tiempo derechos del hombre, derechos como lo son la alimentación, habitación, trabajo, educación, transporte, salud y libertad religiosa. Dentro de este principio tenemos características y una de ellas está ligada al concepto de las personas y a la naturaleza humana. Otra es la que abarca a todo el ser humano. Y por último, debe redundar en provecho de todos. Esto nos da a entender de que el hombre tiene la capacidad de buscar constante el bien de los demás como si fuera el bien propio. Dentro de este principio también tenemos sugerencias y una de ellas es evitar que se constituyan categorías privilegiadas como lo hay dentro de nuestra sociedad o en nuestro país. Otra de ellas es mantener una adecuada proporción entre salario y la tercera sugerencia es accesibilidad a los bienes y servicios a los ciudadanos. Como ya lo mencionábamos, tener el derecho a una alimentación, a una habitación, a trabajo, a una educación y lo más importante, tener libertad religiosa. Pero este principio del bien común se cumple o no se cumple dentro de nuestra sociedad. Bueno, pues no se cumple porque el gobierno solo existe igualdad y no hay una equidad. Hay un desempleo, pobreza y hay muchos hospitales y escuelas en muy malas condiciones. Otro principio es el destino universal de los bienes. Los bienes de la creación están destinados al género humano en su conjunto, pero también reconoce el derecho individual a la propiedad privada. Pero Dios ha destinado la tierra y en cuanto a ella contiene para uso de todos los hombres y de su pueblo. Dentro de este principio también tenemos sugerencias y una de ellas es investigar los bienes inepotentes para poder darles uso, como son aquellas tierras ociosas que están sin cultivar, para que el hombre pueda cultivarlas y gozar de su fruto. Otro es motivar a las personas para el autodesarrollo. Y por último, aprovechar los errores para el aprendizaje. Dentro de este principio también tenemos características y una de ellas es los bienes de la creación están destinados a todos. Dios ha creado al mundo y al hombre y que ha dado a esta tierra para que la domine y con su trabajo goce de todos sus frutos. Otras de las características es el derecho a la propiedad privada. Tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo. ¿Se cumple o no se cumple el destino universal de los bienes dentro de nuestro país? No se cumple, porque la alta sociedad se ha hecho propietario de playas, lagos, ríos, entre otros, el cual lo usan como negocios y las personas tienen que pagar para disfrutar de los bienes que Dios ha dado a la tierra. Otro de los principales principios es la subsidiariedad. Dispone de que un asunto debe de ser resuelto por la autoridad más máxima al objeto del problema. Esto quiere decir de que si alguien comete un delito dentro de su comunidad,
La autoridad más próxima a ese problema sería el que tendría que darle solución a ese problema. Dentro de este principio de la subsidiariedad hay características. Una de ellas es proteger a la persona de los abusos. Otra, libre iniciativa en el campo económico. Y por último tenemos el derecho a la propiedad privada. Dentro de este principio de la subsidiariedad tenemos tres sugerencias, que una de ellas haya equidad en la sociedad, que todos valemos por lo que somos, tal como somos. La segunda es brindar más oportunidades, oportunidades de empleo, oportunidades de alimentación digna, de una educación adecuada dentro de los centros escolares. Y por último tenemos también dar una atención a la sociedad que lo necesite. ¿Se cumple o no se cumple la subsidiariedad en nuestro país? No se cumple tan bien, ya que el país es afectado por la violencia, donde ver una persona asesinada es normal. A causa de eso hay egoísmo, pobreza y miseria. Dentro de la subsidiariedad se deriva también la participación, que es el compromiso voluntario y generoso en intercambios sociales según el lugar que ocupa en promover el bien común. Sugerencias para la participación. El principio de la participación sería: el Estado debe dar a conocer las plazas de trabajo, no darlas así por así. Tiene que ponerlas a concurso y quien esté mayor capacitado, a esa persona deberían de darle su plaza. 2. Hacer ver la participación de las personas. Las características de la participación. Una de ellas es participar libremente en asuntos públicos y privados, como lo podemos ver también dentro de la política. Otro debe ser consciente, libre y responsable de los actos que hará o no hará cuando ejerza también un cargo público. Y otra es un derecho y un deber de toda persona. ¿Se cumple o no se cumple la participación? Por una parte se cumple, porque la sociedad elige a presidentes, alcaldes y diputados, pero por otro lado no, porque no hay equidad en proyectos sociales. Hay unos que salen más beneficiados que otros. Otro principio es la solidaridad, conjunto de aspectos que relacionan o unen a las personas, la colaboración y ayuda mutua, que ese conjunto de relaciones promueve y alienta en cada una de las comunidades que lo más lo necesitan, como llevando víveres, alimentación en cada una de esas comunidades que lo necesitan. Una de las características de la solidaridad es insertar al otro a la sociedad. Es una virtud humana y también ayudar a los más necesitados. Tenemos tres sugerencias para el principio de la solidaridad. Una de ellas es la justicia hacia la parte más desfavorecida. 2. Contribuir con nuestros propios recursos. Y 3. Al momento de ayudar, respetar la cultura de cada uno de las personas que se le ayuda. ¿Se cumple o no se cumple la solidaridad en nuestras comunidades o en nuestro país? No se cumple, ya que
Los que pertenecen a la clase alta no son castigados como deben de ser, pero la clase baja se les castiga con todo el rigor de la ley. Cabe mencionar que tanto tienes, tanto vales.